Esto es Biomakes con Kenneth Limas y esto es un nuevo video para ti. Let's go. Bueno, muchas gracias ahorita a todos los que se están conectando y especialmente pues a la licenciada Juliana Condeso, que es una fisioterapeuta cardiorrespiratoria de la Maternidad de Lima, que nos está acompañando el día de hoy en una fecha muy memorable como es el día pues del prematuro, ¿no? A nivel mundial, y todos sabemos pues que esta importancia que toma el neonato a edad temprana, ¿no? De cómo llega a desarrollarse, a vencer ciertos obstáculos para poder sobreponerse a la vida y de hecho pues a poder desarrollar una vida sostenible, ¿no? Y en este caso pues quisimos invitar a la licenciada Yuli, ¿no? Que de hecho es una persona que es muy capacitada, sé que se van a llenar de muchos conocimientos de ella, ¿no? De la experiencia que ella tiene. Bueno, aparte de ser fisioterapeuta cardiorrespiratoria, tiene una especialidad también en fisioterapia en pediatría, tiene una formación en kinesiología neonatal, una maestría en docencia universitaria y bueno, también está dedicada a la docencia con el cargo pues digamos, de docente de pregrado y posgrado del programa académico de terapia física en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Así también es, digamos, especialista, ¿no? De la unidad de cuidados intensivos de la Maternidad de Lima. Es una persona, pues, muy destacada y de hecho es todo un honor poder contar con la licenciada desde el momento que la logramos invitar, contactarla. Ha sido muy satisfactorio, ¿no? Poder establecer este contacto y de hecho llevar al público un poco, digamos, toda la vasta experiencia de la licenciada, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Pedro, por tus lindas palabras. En verdad, yo muy agradecida siempre de poder compartir con todos. Y qué lindo en esta pequeña y primera experiencia con ustedes. Sé que muchos de ustedes son ingenieros biomédicos, y en verdad, en los últimos años se ha demostrado que los ingenieros vamos de la mano con los fisioterapeutas desde muchos ámbitos, ¿no? Devolviendo la funcionalidad. Y en este compartir, celebrando hoy el Día Mundial de la Prematuridad, qué mejor que conversar sobre este soporte ventilatorio, respiratorio con el que nacen nuestros pacientes. Bueno, yo aquí encantada y dispuesta a compartir. Bien, entonces, como decíamos, hoy día celebramos el Día Mundial del Prematuro. Este prematuro que nos va a llegar a muchas de las unidades de cuidado intensivo, muy pequeño para su edad, es un paciente que muchas veces la sala no está preparada, ¿no? Porque viene inclusive menos de 1 kilo y pone, digamos, en alerta a todo el equipo. Y decimos, oh, ese niño va a venir con un equipo de profesionales de salud y tenemos que salvarle la vida para que en este medio extrauterino tecnológico continúe su crecimiento. Y entra a un ventilador mecánico, en donde todo el equipo empieza a establecer estrategias comandadas por un médico especialista, médico neonatólogo en este caso, porque viene con un arsenal de inmadurez de los 3 sistemas, respiratorio, cardíaco, comandado y el cual debemos cuidar mucho, que es el sistema nervioso central, y por consiguiente el equipo tiene que idear nuevas estrategias. Y en este equipo es donde ahora también involucramos a los ingenieros biomédicos, a los ingenieros especialistas, a esa larga experiencia que están teniendo en estos últimos años con grandes aportes para todos los profesionales de salud.
Entonces miren que esta mirada de la intervención de este recién nacido empieza con una evaluación donde incluimos tecnología, un ecógrafo que nos va a permitir mirar cómo se encuentra ese cerebro, cómo viene este ser a tener que continuar el desarrollo en este medio tecnológico. Y al igual que evaluar el cerebro, evaluamos también el sistema cardíaco y evaluamos el sistema respiratorio, en donde miramos de que este pequeño ser tiene que continuar su desarrollo fisiológico a través de un ventilador mecánico. Entonces miramos que estas propiedades elásticas del pulmón van a ser modificadas. Ya no van a crecer con una presión positiva, sino que van a empezar a madurar con una presión, negativa, sino van a empezar a madurar con una presión positiva del ventilador, pudiendo traer alguna disfunción, más la patología o inmadurez que puede estar instalándose, y por consiguiente esta distribución del flujo y de presiones que lo da el ventilador mecánico tiene que tener una evaluación, observación, seguimiento permanente, enfocado no solamente en cómo funciona el ventilador y las presiones que le van a dar, sino también en la conservación de la temperatura y la humedad que los accesorios de este respirador van a brindar a este respirador. Y todo eso cuidando el sistema nervioso. Entonces, este crecimiento en este medio extrauterino, invadido por la tecnología de este nuevo ser tan pequeñito, tiene que tener también una mirada de estrategias de neuroprotección. Y eso se va a interpretar con la manipulación, ¿no? Que nosotros, cuando estamos en la unidad, te dicen manipulación mínima, espere el horario, pero a veces esa manipulación mínima también pone en alerta algunos signos, ¿no? Algunos síntomas que el bebé no te puede decir, mira, estás, creo que interfiriendo demasiado en mi momento, así que voy a tener que invitarte a que veas cómo están los parámetros que te van a decir cómo yo me siento en ese momento. ¿Okay? Entonces, esto nos lleva a reformularnos en todo el equipo, porque estamos frente a un recién nacido que necesita una adaptación en su crecimiento. Necesita un proceso de maduración y estabilidad fisiológica en ese ambiente extrauterino tecnológico, en lo cual todo el equipo de profesionales, y me incluyo acá en los fisioterapeutas, y ahora incluyo, están cada vez más invitados los ingenieros, a establecer nuevas estrategias de intervención con una mirada preventiva, en donde la evaluación, la intervención y la educación, no solamente a la familia, sino también a los profesionales, empieza a tomar un matiz diferente. Y dentro de ese matiz, en mi persona como fisioterapeuta, tenemos un rol preventivo de mirar la funcionabilidad a través de la función adaptativa a los diferentes sistemas, los cuales vamos a expresar como este movimiento corporal que este recién nacido nos va a empezar a enseñar en este medio extrauterino. Eso lo vamos a ver desde el nacimiento hasta el alta hospitalario. A medida que el niño va creciendo, va a tener un soporte ventilatorio, va a crecer con estas fuerzas positivas, ¿ok? Con esta adaptación. Y a medida que se va dando el destete, van a incluirse otros equipos de soporte oxigenatorio y de repente también equipos que tengan que ver, brindarle un adecuado calor, una adecuada humedad, para que conjuntamente con el tratamiento nutricional, este bebé crezca y tenga las óptimas condiciones para el alta hospital. Entonces vemos que desde mi punto de vista, mi mirada entre la fisioterapia cardiorrespiratoria, la neurofisioterapia, buscamos el acondicionamiento físico funcional del paciente en este medio extrauterino. Entonces hablamos que existe un proceso de evaluación, de mirar aspectos neurológicos, cardiorrespiratorios, musculoesqueléticos, buscando que todo el equipo cree
nuevos perfiles de intervención profesional, a este cambio de paradigmas ante las nuevas tecnologías y hasta el aprendizaje constante y permanente de cómo debemos actuar frente a este nuevo ser, evitando cualquier, yatro. Entonces existe una evaluación y una monitorización que empieza en el ventilador mecánico, respetando el neurodesarrollo dentro de este medio. Es así que las competencias dentro de los profesionales, ¿no? Y en esta yo les comparto el de fisioterapeuta cardiorrespiratorio, tienen que estar involucradas en estar observando, que es parte de nuestra evaluación, para poder idear un razonamiento, un pensamiento crítico, una toma de decisiones frente a la intervención, de cómo debemos actuar en este funcionamiento del ventilador mecánico como un soporte vital que va a no solamente fundamentarse con qué modo ventilatorio voy a elegir, sino también en el respeto de esta evolución fisiológica o fisiopatológica y en la utilización de instrumentos que nos van a dar este control de calidad y que tienen que ser parte del tratamiento que sugerimos al paciente. Entonces, en la unidad de cuidado intensivo vamos a tocar un tópico que viene a ser el armado y la preparación y programación del ventilador mecánico, en donde no solamente vamos a coger aspectos relacionados a la organización de los corrugados, los sensores, sino también porque este interrogante de la humedad y la calefacción son cada vez una constante de consultas frente al proceso de intervención y tratamiento de este recién nacido, y cómo la protección de la vía aérea también puede influenciar en el proceso de entrenamiento de la funcionabilidad de este recién. Es así que cuando estamos frente a este recién nacido que nos llega a la unidad, vamos a evaluar algunos aspectos dentro de los profesionales de salud. ¿Cómo se encuentra este equilibrio hemodinámico de este paciente? ¿Cómo se encuentran los resultados del análisis de gases? ¿Cómo se encuentra la viabilidad de la permeabilidad de la vía aérea? ¿Cómo se encuentra en ese momento la distribución del flujo en los diferentes segmentos del árbol bronquial? ¿Y cómo estos pueden interferir o no una carga de contracción que van a llegar a una gran fatiga muscular porque tiene ya una desventaja biomecánica propia de su inmadurez? Es así que todos este checklist de acontecimientos, signos y síntomas que puede estar presentando el paciente nos lleva a una toma de decisión dentro del equipo de intervención en las unidades. Es decir, evaluar el trabajo respiratorio, evaluar las retracciones elásticas, evaluar la compliance y la distensibilidad de la vía aérea de la caja torácica y propiamente dicha después del pulmón, evaluar cómo se encuentra la resistencia a la vía aérea, evaluar la presión media y la constante de tiempo con la que vamos a distribuir el flujo a través de estas presiones positivas. Entonces ahí encaja cuáles son esos principios ventilatorios que yo conozco, cuáles son esos principios que me van a permitir una adecuada toma de decisiones del modo ventilatorio que necesita este paciente. Y de esta manera, ¿cómo lo debo de poder programar? ¿Cuál es entonces el modo ventilatorio ideal? Hoy en día sabemos que tenemos muchos ventiladores en el mercado de una gran diversidad de marcas y también de bondades que nos engatusan e invitan a poder intervenir o utilizar dentro del tratamiento del paciente. Pero sí es de prioridad que un ventilador, cuanto más específico sea en su preparación para el tratamiento del paciente, mejores bondades también nos permitirá en este entrenamiento ventilador. Todo ventilador actualmente nos va a permitir cosas muy básicas. Primero, la programación del paciente, ¿no? ¿Cuánto pesa el paciente? ¿Cuál es el calibre del tubo con el que estoy conectando a este paciente, ¿no? El tubo que viene a ser una interfaz entre el paciente y el equipo. ¿Y cuál es la distancia que voy a cortar este tubo para que exista una mejor distribución del flujo, de la presión y de la temperatura? Entonces, cuando estamos frente a un ventilador y hemos hecho todo el proceso de conexión de la red de gases entre oxígeno y aire, llegamos a una pantalla que nos permite un momento de calibración
con los datos que nos solicita. Peso, distancia del tubo, tamaño del tubo, calibraciones de todos los gases y los componentes accesorios que involucramos a los corrugados y al sensor de flujo. Y empieza ahora el encender el ventilador. Entonces, elegimos el modo ventilador. Cuanto más pequeño se encuentra este paciente, significa que esos volúmenes pulmonares inmaduros necesitan una asistencia que se va a dar a través de fuerzas positivas para que se distribuyan en el pulmón y logren completar con el proceso fisiológico de ventilar, difundir y perfundir el gas para que se renueve este proceso fisiológico de cambio de gases y distribución de la ventilación en todo el cuerpo del paciente. Y estos modos ventilatorios van a venir desde modos invasivos y modos no invasivos. Dentro de los modos invasivos, aquellos que son conocidos como convencionales, en donde vamos a tener una completa asistencia de esta presión positiva en el pulmón, una parcial asistencia en donde voy a respetar algunos ciclos respiratorios voluntarios del paciente, o simplemente voy a tener un modo en donde cada vez que el paciente se canse, le voy a dar una determinada proporción de presión para poder completar ese volumen. Y cuando el bebé se deteriora, utilizaré ya modos de mucha mayor invasión, pero tratando de no lesionar mucho las propiedades elásticas, a la cual conocemos como la alta frecuencia. Si el paciente va bien, sale de este modo y se va a un modo no invasivo, ¿no? Y el cual también ya tiene un proceso de mayor maduración, de mayor, digamos, desenvolvimiento del bebé y que va acorde a sus días de vida, al peso que va ganando y a las habilidades motoras que también nos va a ir demostrando. Entonces, cuando prendemos y programamos, tenemos que conocer y hablar con el equipo, ¿no? Con el equipo de profesionales. Todos estamos en una comunicación constante y se programa la presión máxima, la presión al final de la exhalación, que nos va a ayudar a este reclutamiento para que esos alvéolos no se sigan colapsando y esta capacidad residual funcional no llegue a ser muy mínimo y llega a convertirse en un colapso de diferentes segmentos del pulmón. Un ciclado, el cual puede programarse para poder cubrirlo en su totalidad en todos los ciclos respiratorios o que cubramos algún proceso corto o a medida que el paciente empiece a tener una respiración mucho más voluntaria. El flujo en relación al peso del paciente es 4 a 6 por kilo de peso. El FiO2, que es la fracción inspiratoria, que va a depender mucho de la necesidad de oxígeno que va a necesitar este paciente, y eso tiene que ver también con la evolución de la edad gestacional y de todo el arsenal fisiológico o fisiopatológico con el que esta programación nos va a permitir interpretar cómo a lo largo de esta estancia con el respirador nos va a dar una interpretación del volumen minuto, de la compliance, la distensibilidad, la resistencia, la frecuencia espontánea del paciente que hay que respetarla. Y esta relación entre te doy una inspiración y dejo 2 segundos para expirar, elongo esas fibras elásticas y nuevamente te vamos a dar una presión positiva para distribuir el flujo. Se distribuye en todo el sistema y luego exhalo y empiezo a entrenar esas propiedades elásticas. Entonces estamos hablando de entrenamiento que nos va a llevar a un destino. Entonces yo necesito saber cuáles podrían ser esos valores que me van a ayudar a interpretar si estoy entrenando bien o no a este recién nacido. Y para eso existen unos valores que muchos de nuestros ventiladores actualmente nos permiten monitorizar, pero que no a veces le tomamos mucha importancia. O nos quedamos con algunos valores solamente.
Y esos son, por ejemplo, la presión media. ¿Cómo se encuentra esta distribución de presión positiva que le da el ventilador en los diferentes segmentos del árbol? La compliance elástica. ¿Cómo va esta relación de presión, ¿no?, que se distribuye y cómo resiste estas propiedades de los bronquios este paso de fuerzas? Y si existe alguna interferencia o resistencia, puede deberse a que el bebé está muy pequeñito y embriológicamente todavía no desarrolló sus alvéolos, de repente está en un proceso canalicular porque nació a las 25, 26, 27 semanas, o de repente ya tiene sáculos, pero todavía no son alvéolos, que son las unidades de intercambio. Entonces, esta valoración de la compliance estática nos va a permitir saber el comportamiento elástico del pulmón. La compliance dinámica, que viene a ser cómo en este movimiento influenciado por las fuerzas de la caja torácica, que también tiene sus propiedades elásticas, van a influenciar en esta compliance estática de distribución de la presión positiva en el pulmón. Y ambas compliance, en esta lucha de poderes de que yo me contraigo y te jalo y te ayudo a que entre el aire y luego me relajo como músculo y ayudo a que tú descanses para que exhales este aire del pulmón, puedan tener una disociación y me invita a interpretar de que si esos valores van entre 1 y 2, este pequeño ser ya está en un entrenamiento óptimo para poder ser destetado o expulsado. Y eso va de la mano del modo que yo he programado. Si voy a asistirlo completamente, parcialmente, o voy a respetar que él respire y cuando se canse yo le voy a dar algún pequeño apoyo. Entonces, esta compliance entre estática y dinámica también nos va a permitir establecer la compliance pulmonar independiente. Este grado de sensibilidad que lo vamos a ver sobre todo en los pacientes postquirúrgicos o que han tenido alguna lesión por alguna cirugía, de repente una lobectomía, de repente postneumotórax, si tiene un drenaje, entonces ya tengo una resistencia externa que puede haber una influencia entre mi proceso elástico de las propiedades del pulmón y las propiedades elásticas del tórax. Entonces hablamos de una compliance de la caja torácica. Esta compliance que ya no solamente nos va a medir las fuerzas, sino nos va a medir los volúmenes de intercambio. Entonces hay una compliance de la caja torácica dinámica y estática, ¿no? Que vamos a ver esta interpretación de, oh, mira, ya existe una relación de 1 y 2 en la compliance dinámica y la compliance de la caja torácica también están alcanzando valores mayores de 1, de 2, de 3, y ya es un paciente que está en una buena vía de entrenamiento y de fuerza y de carga. Dicho de paso en todos estos valores, es importante que cuando programemos, cuando encendamos un ventilador, tiene que pasar un defecto de resistencias y de compliance de este corrugado, de estos accesorios, de esta continuación, ¿no?, que va a llegar a esta fase entre el ventilador y el paciente. Y para eso tenemos las compliance de los circuitos respiratorios o ventilatorios. Esta compliance que debe de tener en el caso del neonato entre 0,6 a 0,8. Hemos visto que cuando la distensibilidad del corrugado está muy disminuida, ¿no?, va a causar resistencia en el paso y tiene que ver también con el cable caliente. Si en cambio esta distensibilidad está muy aumentada, también perdemos fuerza. Entonces, cuando estos valores de la compliance están por encima de 1, la resistencia aumenta, el flujo disminuye y necesitaríamos más presiones para poder alcanzar un volumen tidal. Entonces ahí viene la experiencia. ¿Qué utilizo? ¿Un corrugado siliconado o un corrugado descartado? Yo siempre les digo que cada unidad tiene su experiencia y su seguimiento. Particularmente, ¿no?, cuando hemos tenido los corrugados siliconados, hemos visto que existe mucha resistencia, aumenta la distensibilidad y no los logra ver estos valores. Entonces, cada unidad tiene
la experiencia que tiene que ir ganando, porque no todas las unidades, también ojo, tienen el tratamiento de niños menores de 1 kilo tan constantes, tan frecuentes, como si lo tenemos en la unidad donde yo trabajo. Y la compliance al final de la expiración, que es este C20, que algunos dicen, oh, ¿cuánto es? Sí, está bien o no, es el 20% de la compliance total que nosotros hemos ido observando entre la compliance dinámica, la compliance estática, la compliance de la caja torácica, si es que hay o no una interferencia en que este paciente fue operado o no, o que está teniendo un proceso de acompañamiento de otra patología, ¿no? Cuando el paciente no solamente es prematuro, sino también se le ha instalado alguna colonización de algún agente patógeno en el pulmón que nos pueda también traer una alteración de estas propiedades elásticas, ¿no? Entonces, este valor debe de ser mayor de 1 para decir que el paciente está entre. Entonces, todos estos índices, indicadores, compliance, también nos va a permitir identificar cómo se encuentra la contractibilidad del paciente, ¿no? Cómo se encuentra el grado de fatiga de este paciente. Si es homogéneo, si es unilateral, en el caso de que el paciente se atelectasie o haga un foco neumónico, o de repente el paciente nace con una parálisis del diafragma. Entonces el comportamiento va a ir cambiando con estos valores. Y a eso lo vamos a hablar como índice diafragmático, índice ventilatorio, que puede tener o no una modificación. Idealmente estos valores van a ser mayores de 0. A partir de 0.02 vamos a decir que estamos frente a un paciente que está empezándose a detectar, ¿no?, un grado de fatiga. Entonces, yo veo cómo se encuentra este índice de fatiga y lo voy a comparar con la resistencia que me pueden dar los valores del ventilador, los cuales esa resistencia son mayores de 100, entonces estoy hablando que la permeabilidad de la vía aérea no es adecuada. Y para eso viene la evaluación. Se ausculta al paciente, se aspira al paciente, y si veo que todavía existe un grado de fatiga dentro de este índice, tenemos que revisar los corrugados. Estos corrugados están teniendo agua, estos corrugados están muy acodados y no están en una distribución vertical, entonces tengo que lograr identificar cuál puede ser la interferencia que puede haber en esta distribución de presión y humedad. Y todo esto que les he hablado va a depender de un insumo importante, una parte del ventilador que siempre debe estar presente en todos los pacientes, ¿no? Que nunca debe de faltar, porque nos da un grado de sensibilidad y especificidad frente a lo que estamos programando y monitorizando al paciente. Y este es el sensor de flujo. Este sensor de flujo que tenemos en el mercado una gran diversidad de variables, dependiendo del tipo de ventilador, dependiendo de la tecnología del ventilador, pero que la forma de este sensor en relación al calibre de cómo se encuentra ubicado este chip, este sensor, también nos puede traer algún disturbio dentro de los indicadores que hemos estado revisando en este momento. ¿Por qué? Porque si el calibre es homogéneo, vamos a tener una igualdad de presión y de flujo de temperatura y humedad. Pero si existe alguna interferencia en la forma del sensor, que puede ser, ¿no?, más pequeña justo en la ubicación, esa pequeña diferencia de este calibre puede traer una disminución de presión y una aceleración del flujo, creando turbulencia y creando un mayor defecto de este chip, ¿okay? Y esto acompañado a si existe un aumento de humedad, si existe un aumento de temperatura. Por consiguiente, todos estos soportes, ¿no?, tratan de que si son bien llevados, conversados con todo el equipo, vamos a lograr que el paciente tenga una menor lesión de estas propiedades elásticas, que esté
un corto tiempo dependiendo del ventilador mecánico y que tenga un buen entrenamiento para el despegue. Al mismo tiempo debemos de cuidar de que si existe una buena distribución de estos corrugados que vienen a ser un anexo de este soporte artificial, ¿no? Tienen que estar adecuadamente ubicados, porque cualquier lesión pueda traer alteraciones también en la lectura de nuestras ondas, en la lectura de nuestros bucles o en la lectura de nuestros valores, ¿no? Como ven ustedes en esta foto, ¿no? Si los corrugados están pues alterados, yo puedo estar mirando de que este paciente tiene pocos volúmenes, una distensibilidad muy baja, y a medida que vamos acomodando los corrugados, vemos los valores reales en relación a la compliance, el volumen tidal, la distensibilidad, etcétera. Entonces, estas consideraciones frente a este recién nacido que es prematuro, no solamente en el cerebro, en el pulmón y en el corazón, sino también musculoesqueléticamente, porque tiene aspectos anatómico-biomecánicos que son inmaduros, ¿no? La parrilla es inestable, no hay grupos musculares en la barriga, los músculos están muy poco tensos y tiene un diafragma altamente fatigable, ¿ok? Entonces, existen valores que nos van a ayudar también a interpretar estos índices y eso es cómo está pasando este flujo en las diferentes partes del árbol bronquial. Cómo se encuentra ese paso en calidad, en frecuencia y en amplitud. Y para eso utilizamos el estetoscopio entonces ahí dice, oh, mire, yo tengo un defecto. Entonces cuando preguntemos, ¿qué le pasó al ventilador? Dicen, no, es que se detuvo. Ah, ¿y qué pasó antes? Hubo mucha condensación, el sensor estaba mal, hubo fuga, hubo mucho acodamiento, estuvo permeable o no la vía antes de que se pare el paciente. ¿Cómo estuvieron los valores? ¿Tiene una foto para poder saber estos valores ideales? ¿No? Porque la interpretación de esta ayuda en el paciente que llega muy prematuro y colocarlo a un ventilador mecánico puede ser interpretado de diferentes maneras. Yo en estos 4 videos, yo le estoy mostrando cómo viene un paciente cuando necesita de estas fuerzas positivas para poder colocarle una asistencia ventilatoria invasiva y no invasiva, porque mi mirada es que no tenga distrés. Ahora viene mi otro proceso en el ventilador mecánico. ¿Cómo interpreto esa salvada de esta presión positiva para ahora destetarlo o extubar? Yo les hablaba de la capacidad residual funcional porque es, digamos, esta piedra angular, ¿no? Que muchos de nosotros lo sabemos, pero que a veces nos olvidamos. Y eso viene a ser el de reclutamiento. Sabemos de que con toda esta inmadurez hay una pérdida elástica de este paciente que está mucho tiempo en el ventilador mecánico. Pero al mismo tiempo, si no hay un buen funcionamiento de esta presión al final de la exhalación, vamos a hacer que esta capacidad residual disminuya y pueda llegar al colapso. O si esta presión al final de la exhalación está descalibrado y te da valores muy grandes, podemos hacer que este paciente se rompa porque esta capacidad residual funcional aumenta demasiado. Y estos dos procesos llevan a que el paciente pierda mucha energía en esta lucha de poderes entre la fortaleza y desarrollo de la presión negativa con la que ya se empieza a madurar sus pulmones frente a la lucha de poderes de la presión positiva con la que el ventilador le da para inflar y desinflar su pulmón. Es por eso que la mirada, ¿no?, de qué es lo que le sucede en esta desventaja mecánica depende también de un alineamiento biomecánico que nos va a dar estímulos propioceptivos para activar cadenas musculares. Estas cadenas musculares se activan para poder centrar al paciente en que continúe su neurodesarrollo. Y en este cuidado no solamente involucramos al profesional de salud, sino también a la familia. Este cuidado postural depende desde el ventilador, desde el posicionamiento y el cuidado del personal de salud, para que busquemos en forma conjunta que el paciente aprenda a autorregular temperatura,
empezar a respirar voluntariamente, empezar a activarse las funciones de alimentación y, por consiguiente, continuar con un adecuado desarrollo. Entonces, esta desventaja biomecánica también justifica que nosotros intervengamos para poder ayudarlo a este entrenamiento. Entonces, ya resolvimos lo del ventilador, ya resolvimos lo del medio externo con temperatura, humedad. Ahora cuidemos también la postura, porque si en esa postura hay un acodamiento, voy a tener interferencia en mis valores. Nosotros desde nuestra mirada y como miramos a todos nuestros seres alrededor, tenemos una mirada de activación de cadenas musculares. Y es así como también miramos a nuestro recién nacido. En esa postura, ¿cómo se encuentran las cadenas musculares en activación? Porque esto nos ayuda a que el paciente se vaya entrenando y rápidamente nos ayude en este entrenamiento y el destete. Porque si yo no miro esta activación de cadenas musculares y retiro el tubo endotraqueal, este aporte de propiedades positivas, ¿no? De fuerzas positivas, el paciente se fatiga, se colapsa y esa capacidad residual disminuye tanto, alcanza el volumen residual y se colapsa. El paciente regresa al ventilador mecánico. Entonces, esta distribución de flujos que son ayudadas también con nuestra intervención, que son las técnicas kinésicas, nos permite que exista a la par cuando el paciente está con el ventilador mecánico o sin el ventilador mecánico, al hacer estas técnicas kinésicas, una mayor redistribución del flujo y así como ustedes lo ven en el video, vemos esos bronquios que tienen un mayor calibre y se van haciendo más negritas cada vez que hacemos una activación en una determinada postura y que nos va a ayudar a una mejor distribución de este flujo, de esta presión en las zonas más periféricas, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a activación, en nuestro caso, como fisioterapeutas, nos referimos a movimiento de la caja torácica que va acorde a la activación de las cadenas musculares. Es también sabido que el decúbito prono, al disminuir estas presiones del mediastino, nos ayude a que exista una mejor distribución del gas en todas las zonas del árbol bronquial. Por consiguiente, todos estos pasos que les he venido hablando en estos minutos nos va a ayudar a un buen entrenamiento de esta función del sistema tóraco-diafragma-abdomen y a buscar respiraciones cada vez más espontáneas, pero de calidad, para entrar a modos no invasivos. En este estudio que se realizó en Brasil, en varias unidades de cuidado intensivo, se preguntó si existía un protocolo de destete. Y por consiguiente, en muchos de estos lugares, el destete simplemente se basaba en los resultados de los análisis del gas. En otros, por consiguiente, sí utilizaban en determinados turnos la modificación de modos más invasivos a menos invasivos con un respeto de la respiración espontánea del paciente. La conclusión de este estudio, en general, ayudó al establecimiento de las guías dentro de estos protocolos que ellos realizan y es importante establecer que para destetar a un paciente hay que evaluarlo y necesita un proceso de preparación para así disminuir los fracasos de extubación y el paciente tenga que ser reintubado a las horas o a los días. Entonces, todo este proceso de la colocación también, cuando el paciente se encuentra en una ventilación no invasiva, es importante, ¿no? Es importante una interfase, es importante un entrenamiento, es importante la elección de un modo ventilatorio, es importante una adecuada fijación, es importante una adecuada temperatura y humedad, eso también está en relación a la calidad del equipo con la que vamos a brindar. Y en eso pues también tenemos toda una serie de detalles, desde la calidad del hilo caliente, desde la calidad de los conectores, de estos cables que nos van a sensar la temperatura y humedad proximal o distal, considerando que para el neonato siempre utilizamos un calefactor y un humidificador activo. Entonces, al retirar ese tubo endotraqueal, tenemos que cuidar de que el paciente continúe con un adecuado neurodesarrollo
sin ninguna alteración del proceso y cuidar siempre que esta temperatura y esta humedad sea lo adecuado. Y para eso no solamente nos valemos de un fabricante que nos diga, mira, ponlo aquí, ponlo allá, no, sino que nosotros aprendamos a evaluarlo utilizando un termómetro, utilizando un manómetro, si en el caso de la presión, o analizando la calidad de los equipos frente ante cualquier circunstancia que podamos tener. Y uno de los digamos, dentro de este proceso alarmante es pues las alarmas que empiezan a sonar, y siempre que la alarma suena en algún equipo es porque algún defecto puede estar. Entonces todas estas estrategias nos van a permitir de que el niño continúe su neurodesarrollo con calidad, que se vea impactado y diga, oh, miren, acá tengo una buena postura, oh, estoy en una buena activación, oh, se está entrenando bien el paciente, oh, tiene una adecuada temperatura, no solamente en la vía aérea, sino en el medio extrauterino, y así sucesiva. Entonces nuestra mirada es de el acondicionamiento físico funcional. Y ahí termino este pequeño repaso dentro, como parte de las celebraciones del Día de la Prematuridad, con este lema que con apego y amor hacemos un mundo mejor, y como lema nuestro dentro de todos los colegas fisioterapeutas, que donde hay un músculo debe estar un fisioterapeuta. Entonces, si hablamos de entrenamiento, el entrenamiento no solamente es según lo que yo programe el ventilador, sino también lo que el paciente nos invita a observar, nos invita a que lo evaluemos, y nos invita a que hagamos siempre un cambio dentro de nuestros pensamientos, de nuestra toma de decisiones para su intervención. Muchas gracias y dispuesta a las preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias, licenciada Yuli. De hecho, sí es muy brillante la capacitación, la plática, ¿no?, que nos ha brindado, y como bien dice, ¿no? O sea, no solamente es importante el tema ventilatorio, nutricional, sino también la fisioterapia, ¿no? O sea, es importante como que fortalecer esta parte, ¿no?, que es, digamos, en el neonato, ¿no?, para brindarle una sostenibilidad, ¿no?, y sobre todo una mejor calidad de vida, ¿no? Exacto, Aquí, sí. así es, Pedrito, porque mira, ya yo puedo tener un mega ventilador con toda la tecnología del mundo, lo sé manejar muy bien, pero si yo no converso con el equipo, con el neonatólogo, que va con su soporte nutricional, ¿no? Yo puedo decir, mira, con este equipo y esta programación, en esta sensibilidad yo lo voy entrenando, pero yo sé que este niño tiene las fibras musculares muy fatigables, ¿ok? Se cansa rápidamente, y el neonatólogo está programando este soporte nutricional, ¿ok? Para que crezca, para que los músculos fortalezcan, para que el tejido grasoso llene, el músculo se desarrolle. Pero si yo no me comunico, ese paciente lo que va a hacer es desgastarse, ¿no es cierto? Y se va a cansar y tú dices, oye, este chico solo no ha subido nada, ha subido 1 gramo, 2 gramos diarios, algo está pasando. Entonces vamos de la mano todos, ¿no? Todos los que estamos involucrados en la unidad tenemos que estar comunicándonos, ¿no? Mira que esos 10 gramos que ganó hoy día, esos 20 gramos que ganó, esos 100 gramos que ganó en la semana, entonces deben de ser festejados, ¿no? Por todo el esfuerzo que está dando este paciente, ¿no? En ese pequeño paso y en ese gran desafío que no solamente le involucra al recién nacido, sino también a todos los profesionales. Perfecto. ¿Qué tal, doctora Juliana? ¿Cómo está? Buenas tardes. Excelente ponencia. Qué gusto. Un gusto igualmente usted tenerla acá presente, doctora. Cuénteme usted, ¿cuál fue en principio la motivación en este caso para poder ejercer esta carrera tan bonita que es la fisioterapeuta? Uy, mira. Bueno, esto empezó hace más de 20 años, te cuento. Ya, yo soy fisioterapeuta, yo terminé ahí como un poquito antes de los 2000. Y al día siguiente que yo terminé el internado, empecé a trabajar con pacientes pediátricos neurológicos de la periferia, de bajos recursos económicos, y la mirada fue de por qué se morían, por qué mis pacientes se morían. Y eso me llevó a poder estudiar
fisioterapia cardiorrespiratoria. Yo viajé fuera del país, me capacité fuera, regresé. A veces uno cuando llega a su país, no todos los profesionales te pueden entender. Eso creo que nos ha pasado a muchos que hemos salido y hemos entrado. Pero ahí empezó la batalla, o sea, ahí no la batalla académica, no la batalla de guerras, no la batalla académica, ¿no? Y llegó un día que me fui a Cayetano Heredia juntamente con otros colegas y propusimos a la unidad neonatal de Cayetano Heredia, del Hospital Cayetano Heredia, poder estar a honore para poder trabajar con los neonatos y poder entender todo este desarrollo de estos prematuros inmaduros, ¿no? Y en verdad yo agradezco mucho. Yo siempre digo, mi primera casa en neonatología fue el Hospital Cayetano Heredia. Y de ahí nos invitaron a enseñar en la universidad, y de ahí llevamos a los estudiantes, hicimos docencia, y muchos años después, entre que uno entra y sale y se va capacitando, el 2008, el 1 de junio, me invitan a trabajar a la maternidad de Lima, por eso tengo un poquito más de 15 años en la maternidad, y me encontré con muchos amigos que en su momento, antes del 2000 y después del 2000, estuvieron con nosotros en Cayetano Heredia, ¿no? Haciendo una residencia, sus formaciones. Y así empezó, porque mi mundo de hace más de 20 años es eso. ¿Cómo puedo contribuir a mantener y guiar esta funcionabilidad de los recién nacidos? Y más ahora que como país la sobrevida del recién nacido prematuro es más frecuente y por consiguiente necesita de profesionales que conversemos lo mismo, que estemos mirando lo mismo, cada uno con sus competencias, ¿no? Pero la mirada tiene que ser la calidad del crecimiento de este pequeño ser, que la batalla día a día. Así fue, así cortito te cuento. Está bien, justamente como usted lo dice, ¿no? Es correcto, ya que hoy en día hay personas, miles de personas que por accidentes o algún estado, en este caso emocional, pueden llegar a tener un preparo cardíaco con la estimulación, en este caso, que puedan terminar con un miembro que no pueda funcionar, ¿no? Que sería la parálisis cerebral en este caso. Y que acude, en este caso, ¿no? Como usted lo dice, a estas entidades hospitales para en la pre-recuperación. Y me parece muy bien, ¿no? De su parte, de que pues con los años de experiencia usted haya apoyado a miles de personas y también con los conocimientos que usted se va ganando, las experiencias con varios estudiantes y también profesionales de todo el mundo. Doctora, muchísimas gracias. No sé, Pedro, ahí más que tenga una preguntita a la doctora. Sí, por aquí está la doctora Renata Quintana, es una doctora de República Dominicana, nos está acompañando. Es profesional de la salud y bueno, le doy el pase, doctora Reni. Hola, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Me disculpan porque tengo inconvenientes con la cámara, pero muchísimas gracias por esta disertación tan completa. Gracias a la profesora Juliana, gracias a Pedro por la invitación. He aprendido muchísimo. A inicios de mi trabajo en el hospital pediátrico donde laboro en el centro de quemados, me tocó manejar desde el punto de vista quirúrgico pacientes que estaban en la unidad de neonatal. Desafortunadamente en República Dominicana tenemos una tasa de mortalidad infantil bastante alta. El año pasado fue de 15.9%. Y las causas más frecuentes, las 3 primeras causas son el síndrome de estrés respiratorio, la sepsis neonatal y la asfixia. Así que yo por aquí voy un poco a comprometer a la profesora Juliana y a Pedro porque me gustaría muchísimo poder conversar con la encargada de enseñanza del hospital pediátrico donde laboro y también del hospital donde soy egresada para que podamos coordinar y hacer esta misma plática con los residentes del servicio de pediatría y de neonatología y también con los médicos especialistas de esas áreas. Así que si es posible eso, se los voy a agradecer muchísimo en nombre de estos centros de salud a los que he estado vinculada durante mi ejercicio.
Uy, encantada de la vida, doctora Renata, claro que sí, o sea, mientras que sea que nosotros como país podamos estar compartiendo nuestros haceres, yo creo que los saberes se hacen mucho más ricos y qué mejor que los saberes para las mejoras de una unidad de cuidado neonatal. Yo creo que el compartir las experiencias es muy rico. Aquí estamos, digamos, dos posiciones de profesionales, pero también existen otros profesionales, ¿no? Los neonatólogos, los nutricionistas, los psicólogos, las enfermeras, que son, digamos, las que están en batalla minuto a minuto las 24 horas, que también nos han enseñado muchísimo, ¿no? Entonces yo pienso que sí, o sea, mientras que exista la oportunidad de mi parte, yo encantada de la vida de poder conversar, dialogar, intercambiar, en verdad eso a mí me hace muy feliz. Muchísimas gracias porque desafortunadamente nosotros no contamos con terapia física ni respiratoria en los hospitales, solamente algunos pocos centros del nivel privado o de la modalidad de autogestión cuentan con este profesional de la salud tan importante. Así que de su experiencia y de sus conocimientos, yo sé que van a aprender muchísimo y lo van a aprovechar tanto el personal de enfermería como usted dice que aquí es quien está directamente todo el día a cargo del seguimiento y de la vigilancia de los pacientes. Así que muy agradecida por su receptividad. Y ya estaremos en contacto más adelante a través de Pedro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Reni. Y bueno, claro, o sea, estamos a la orden, ¿no? De poder también contribuir, estrechar lazos, hacer transferencia del conocimiento, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De poder cooperar y tratar de buscar siempre impactos positivos, ¿no? Sobre todo en la salud neonatal, ¿no? Creo que tengo unos recuerdos muy gratos en República Dominicana y de hecho donde lo pude conocer a usted ahí, ¿no? Entonces, siempre en lo que pueda contribuir, pues estoy súper contento y feliz, ¿no? De hacerlo. Gracias, ojalá sea que puedan venir ustedes Encantados. a compartir con nosotros aquí. Muchas gracias, doctora. Diana, por acá en YouTube me dicen que tiene alguna red para poder contactarla, poder tratar de comunicarse con usted, sus redes sociales, doctora. Siempre estoy ahí en las redes. Bueno, en Instagram, en Facebook, mi correo electrónico, que es mi nombre, julianacondeso@gmail o juliana.condeso.c@upch.p, porque soy docente también en la universidad. O a través de la Maternidad de Lima, yo siempre estoy ahí en la unidad. Pedro, trabajamos de la mano con Pedro y todo el equipo de bioingeniería, ¿no? Entonces, ahí ustedes siempre me pueden ubicar. Siempre estoy ahí en las redes. Con mucho Perfecto, doctora. No, darle muchísimas gracias por la entrevista a la ponencia junto a Umay Solek, ya que esta ponencia nos sirve tanto para poder inculcar tanto a más profesionales, ¿no? De que factor, en este caso, neonatal, ya que hoy en día hay miles de bebitos pues, que nacen, ¿no? Como usted mismo lo dice, prematuros, y necesitan esta herramienta que es la incubadora o la fototerapia, ¿no? Para que su recuperación sea mejor y más rápido. No sé, Pedrito, ¿qué quieres agregar? ¿Algún detalle? Sí, no sé si hay alguna pregunta adicional de aquí a los presentes. Igual ha sido, como le comento, bueno, le vuelvo a repetir, licenciada Julie, una brillante presentación y sé que nos ha podido nutrir de muchos conocimientos a todos los que estamos aquí no presentes. Entonces, bueno, felices de contar con usted y de hecho, pues nos valoramos bastante, ¿no? Este tiempo que se ha tomado con nosotros, de poder también compartirlo, porque estamos transmitiéndolo también en vivo bueno, con parte de nuestra comunidad también que se enlaza con nosotros por el tema de la fototerapia, ¿no? Que si bien ya es lo que nos mueve, ¿no? Un poquito más, digamos, nos hace un poco más conocidos, ¿no? Por ese tema. Y sin embargo, pues hoy no queríamos dejar pasar por alto porque esta es una fecha importante y bueno, qué mejor que con usted, ¿no? Licenciada, digamos, siendo una persona tan dedicada a este tema y queríamos como que
tenerla y al menos nos pueda acompañar en esta noche, ¿no? Muchas gracias, licenciada, también a nombre de mi equipo, de mis compañeros, que de hecho hoy también tuvimos una reunión que se nos cruzó, o sea, estamos en prácticamente como, digamos, el equipo en dos, pero bueno, igual queríamos hacerlo, queríamos como que sacar adelante esta presentación y bueno, creo que ha sido bastante superado los límites, ¿no? O sea, muchas gracias, licenciada, y bueno, también a nombre de todos los chicos. Muchas gracias por la invitación. En verdad, en esta festividad del Día del Prematuro, el Día Mundial de la Prematuridad, digamos, es el día en donde todos reflexionamos para estar modificando nuestros haceres y nuestros saberes, ¿no? Para atender integralmente al recién nacido. Muy emocionada que para este año y en esta fecha también los ingenieros y el equipo que ustedes manejan con sus investigaciones, ¿no? La fototerapia, a mí me pareció muy bueno todas estas investigaciones y este aporte que ustedes han dado, pero que cada año se sigue incluyendo más profesionales, ¿no? Y más, sobre todo los bioingenieros que nos están ayudando mucho a todo el equipo a comprender, a entender y hacer las mejoras de ese desarrollo tecnológico extrauterino con el que crecen nuestros recién nacidos prematuros. Muchas gracias a todo el equipo, gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches con todos.